El reino de Israel nunca había conocido un monarca tan sabio y próspero como Salomón. Dotado de una sabiduría divina otorgada por Dios, Salomón llevó a su pueblo a una era de esplendor sin precedentes. La historia de su ascenso al poder es una de visión y destino. Tras la muerte de su padre, el rey David, Salomón fue ungido como rey, aunque no sin desafíos. Su medio hermano, Adonías, también deseaba el trono, pero con la ayuda de la profetisa Betsabé y el profeta Natán, Salomón fue confirmado como el legítimo sucesor. Desde el comienzo, su gobierno se destacó por decisiones inteligentes y justas, consolidando su reputación como un líder sabio y benevolente. El comienzo del reinado de Salomón fue testigo de una serie de decisiones estratégicas que aseguraron la estabilidad y la prosperidad del reino. Su primer acto como rey fue consolidar su poder eliminando a los adversarios potenciales que podrían haber desafiado su autoridad. Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote, fueron despojados de su posición y exiliados, mientras que Adonías, su hermano rival, fue ejecutado. Estas acciones, aunque severas, fueron necesarias para establecer un gobierno firme y evitar futuras insurrecciones. Con la amenaza interna neutralizada, Salomón pudo enfocarse en la administración y el desarrollo del reino. Durante su reinado, Israel floreció en todos los aspectos, desde la riqueza material hasta las relaciones diplomáticas con naciones distantes. La fama de su inteligencia y su capacidad de juicio se extendió por todo el mundo conocido, atrayendo la admiración y el respeto de reyes y reinas, como la legendaria reina de Saba. Esta reina, atraída por los relatos sobre la sabiduría de Salomón, viajó a Jerusalén con una caravana llena de regalos exquisitos. Su encuentro con Salomón resultó en un intercambio de conocimientos y un fortalecimiento de la relación diplomática entre sus reinos. Las riquezas y los regalos intercambiados durante su visita no solo aumentaron el tesoro de Israel, sino que también destacaron la prominencia y el prestigio de Salomón en la escena internacional. El gobierno de Salomón no solo se destacó por su diplomacia, sino también por su habilidad para gestionar los recursos y el comercio. Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en un centro de comercio regional, estableciendo rutas comerciales que se extendían hasta el lejano oriente y el sur de África. Las caravanas que atravesaban el desierto llevaban especias, oro, marfil y otros bienes preciosos, enriqueciendo las arcas del reino y fomentando un periodo de opulencia sin precedentes. Salomón también promovió la agricultura y el desarrollo de infraestructuras, construyendo ciudades fortificadas, puertos y sistemas de irrigación que aseguraron la prosperidad del reino a largo plazo. La cúspide de su reinado estuvo marcada por la construcción del primer templo en Jerusalén. Este majestuoso proyecto, que tomó 7 años, no solo simbolizaba la dedicación de Israel a su Dios, sino que también representaba el pináculo de la arquitectura y la ingeniería de la época. El templo, construido con precisión y belleza incomparables, se convirtió en el centro espiritual del pueblo, un lugar donde se celebraban rituales y se mantenía viva la fe. Salomón empleó a miles de obreros y artesanos, tanto israelitas como extranjeros, para asegurar que cada detalle del templo cumpliera con las especificaciones divinas. Los materiales, como el cedro del Líbano y el oro de Ofir, fueron traídos desde tierras lejanas, demostrando la vasta red de comercio y la influencia de Israel bajo su reinado. El templo de Salomón no solo fue un logro arquitectónico, sino también un símbolo de la unidad y la devoción del pueblo israelita. La construcción del templo fue un esfuerzo colectivo que involucró a todas las tribus de Israel, fortaleciendo los lazos entre ellas. La dedicación del templo fue un evento grandioso, con sacrificios y celebraciones que duraron varios días, y la presencia de la gloria de Dios llenó el santuario, confirmando la aprobación divina del esfuerzo de Salomón. Este evento fortaleció aún más su posición como líder y rey, consolidando su legado como el constructor del lugar más sagrado de Israel. Sin embargo, la grandeza de Salomón no se limitaba a su sabiduría y sus obras monumentales. Su vida privada, marcada por su deseo insaciable por las mujeres, comenzó a sembrar las semillas de su caída. Salomón acumuló un harén de 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras, que trajeron consigo sus propias culturas y dioses. Esta influencia externa introdujo prácticas idolátricas en Israel, desviando el corazón de Salomón de la fe pura y monoteísta de su pueblo. A pesar de las advertencias de los profetas y los líderes religiosos, Salomón permitió que estas prácticas se integraran en la vida diaria del reino, comprometiendo los valores y la integridad espiritual de su gente. El harén de Salomón no solo afectó su vida personal, sino también la estabilidad política del reino.
Las esposas extranjeras, en su mayoría princesas de reinos vecinos, trajeron consigo alianzas políticas que, si bien inicialmente parecían beneficiosas, también implicaban compromisos que erosionaron la independencia religiosa y cultural de Israel. Estas alianzas llevaron a la construcción de altares y templos dedicados a deidades extranjeras, como Astarte y Milcom, en las cercanías de Jerusalén. La proliferación de la idolatría no solo provocó la ira divina, sino que también sembró la discordia entre los líderes religiosos y el pueblo, que veía con desagrado la desviación de sus tradiciones. La ira de Dios no se hizo esperar. Viendo cómo Salomón se alejaba de sus preceptos y abrazaba la idolatría, le advirtió que el reino sería dividido después de su muerte como consecuencia de su desobediencia. Esta advertencia no fue tomada a la ligera, pero el daño ya estaba hecho. Las influencias extranjeras y la idolatría comenzaron a fragmentar el reino, sembrando discordia y descontento entre los israelitas. Los líderes de las tribus comenzaron a cuestionar la autoridad de Salomón y su lealtad a Dios, lo que llevó a un aumento de las tensiones y los conflictos internos. Esta división se manifestaba no solo en la política, sino también en la vida cotidiana de la gente, afectando su cohesión y unidad como nación. Las advertencias de los profetas, como Ahías de Silo, quien profetizó la división del reino, resonaron con fuerza, pero Salomón, cegado por su poder y riqueza, no hizo caso. Los años de paz y prosperidad comenzaron a desmoronarse a medida que las tensiones aumentaban. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, comenzaron a planear una rebelión, sintiéndose cada vez más marginadas y oprimidas por el centralismo de Jerusalén y las políticas de Salomón. La semilla de la discordia estaba plantada, y la fragilidad del reino se hacía cada vez más evidente. A pesar de sus errores, Salomón dejó un legado literario que ha perdurado a lo largo de los siglos. Sus escritos, como Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son considerados joyas de la literatura bíblica. Estos textos no solo ofrecen consejos sobre la vida y la sabiduría, sino que también reflejan una profunda espiritualidad y una búsqueda constante de justicia y moralidad. A través de estos escritos, Salomón compartió su conocimiento y sus reflexiones, impactando a generaciones de creyentes y estudiosos. Proverbios, por ejemplo, está lleno de enseñanzas prácticas sobre cómo vivir una vida justa y prudente, mientras que Eclesiastés aborda las preguntas existenciales sobre el propósito y la vanidad de la vida. Cantares, por su parte, celebra el amor en todas sus formas, mostrando una faceta más humana y emocional del rey sabio. El libro de Proverbios, una recopilación de máximas y refranes, es una fuente inagotable de sabiduría práctica. Cada proverbio es una perla de conocimiento que ofrece orientación sobre la ética, la moral y las relaciones humanas. Eclesiastés, con su tono melancólico y contemplativo, ofrece una visión sobria de la vida y la mortalidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad es quizás su reflexión más famosa, destacando la futilidad de las búsquedas mundanas sin una conexión con lo divino. Cantares, por otro lado, es una celebración poética del amor y el deseo, a menudo interpretado como una alegoría del amor entre Dios y su pueblo, aunque también es un testimonio del aspecto más romántico y personal de Salomón. En sus últimos años, Salomón mostró un profundo arrepentimiento. Reconoció la futilidad de sus acciones idólatras y la importancia de mantener a Dios en el centro de la vida. Este cambio de corazón se refleja especialmente en el libro de Eclesiastés, donde Salomón reflexiona sobre la vanidad de las riquezas y los placeres mundanos, destacando la búsqueda de sentido y satisfacción en Dios. Esta comprensión tardía le permitió reconectar con sus raíces espirituales y dejar una lección invaluable sobre el arrepentimiento y la rectitud. Sus últimos días estuvieron marcados por una introspección profunda, y muchos creen que estos momentos de reflexión le permitieron reconciliarse con Dios, asegurando su lugar en la memoria espiritual de Israel. El arrepentimiento de Salomón se manifestó en su renovada devoción y en sus intentos de reformar el culto en Israel. Intentó eliminar los altares paganos y restaurar el culto exclusivo a Yahvé, aunque los daños ya eran profundos y difíciles de revertir. Sus esfuerzos de última hora fueron un intento desesperado por redimir su alma y el destino de su reino, pero la idolatría había echado raíces demasiado profundas. A pesar de todo, su sinceridad en el arrepentimiento y su búsqueda de la reconciliación divina sirvieron como un poderoso ejemplo de la capacidad de redención y el perdón divino. El final del reinado de Salomón estuvo marcado por la inevitable división del reino. Tras gobernar durante 40 años, su muerte dejó un reino debilitado y fragmentado. Su hijo Roboam heredó un trono lleno de tensiones internas y una nación al borde del colapso.
Las advertencias divinas se cumplieron cuando Israel se dividió, dando lugar a dos reinos separados, Israel en el norte y Judá en el sur. Este cisma tuvo repercusiones duraderas en la historia del pueblo israelita. Roboam, a pesar de su intención de mantener la unidad, carecía de la sabiduría y la destreza política de su padre, lo que agravó aún más la situación. La división se convirtió en un capítulo doloroso en la historia de Israel, marcando el comienzo de una era de conflictos y luchas internas. La división del reino no solo debilitó políticamente a Israel, sino que también tuvo consecuencias espirituales y culturales significativas. Las tribus del norte, bajo el liderazgo de Jeroboam, establecieron sus propios lugares de culto en Betel y Dan, separándose aún más de las tradiciones religiosas de Jerusalén. Esto no solo fragmentó la unidad religiosa del pueblo, sino que también fomentó rivalidades y conflictos que perduraron durante siglos. La pérdida de cohesión y la constante amenaza de invasiones extranjeras debilitaron aún más ambos reinos, haciendo que el glorioso legado de Salomón pareciera una sombra distante. A pesar de sus fallas, el legado de Salomón en sabiduría y riqueza perduró. Su vida y reinado son recordados tanto por su esplendor como por sus errores. Su historia sirve como una advertencia eterna sobre los peligros de desviarse de los preceptos divinos y la importancia del arrepentimiento y la rectitud. Las lecciones aprendidas de su vida resuenan a lo largo de los siglos, ofreciendo una guía sobre la sabiduría y la moralidad. La magnificencia de su templo y la profundidad de sus escritos continúan inspirando a generaciones, manteniendo vivo el recuerdo del rey que alcanzó grandes alturas pero también conoció la profunda caída. Más allá de los textos bíblicos, las leyendas sobre Salomón también han capturado la imaginación de generaciones. Según textos apócrifos y tradiciones, Salomón poseía un anillo mágico que le permitía controlar demonios. Este anillo, conocido como el sello de Salomón, le otorgaba poderes sobrenaturales que utilizó para construir el templo y realizar otras tareas increíbles. Aunque estas historias están llenas de simbolismo y pueden ser vistas como mitos, reflejan la fascinación por las capacidades extraordinarias atribuidas a Salomón, ampliando su ya legendaria figura. El anillo y los poderes que se le atribuían son un testimonio del misticismo que rodeaba a Salomón, mostrando cómo su sabiduría y autoridad trascendieron lo humano y tocaron lo divino. Las leyendas del sello de Salomón y su capacidad para controlar demonios han sido una fuente de inspiración para innumerables historias y tradiciones a lo largo de los siglos. Según algunas versiones, Salomón utilizó estos poderes para construir no solo el templo, sino también otras estructuras magníficas en Jerusalén. Los demonios, bajo su mando, realizaban tareas imposibles para los humanos, lo que contribuía a su reputación como un rey con habilidades casi divinas. Estas historias, aunque no corroboradas por los textos bíblicos canónicos, añaden una capa de misterio y grandeza a la figura de Salomón, elevándolo a un estatus casi mítico. El legado de Salomón es complejo y multifacético. Su sabiduría y sus logros materiales son innegables, pero sus errores y su caída también ofrecen lecciones importantes. Su vida es un testimonio del poder y la responsabilidad que vienen con la sabiduría, y cómo incluso los más grandes pueden sucumbir a las tentaciones y desviarse del camino recto. La historia de Salomón sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos la importancia de la fe, la moralidad y el arrepentimiento en nuestra búsqueda de una vida significativa. La narrativa de su vida, llena de altos y bajos, nos enseña que la verdadera sabiduría no reside solo en el conocimiento, sino en la capacidad de reconocer y enmendar nuestros errores, manteniendo siempre la vista puesta en lo divino y lo eterno.